Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Aquí estoy una vez más para hablaros de algo bastante importante y relacionado siempre con deportes de resistencia. En este caso he traído un tema muy concreto y que es algo que estamos escuchando mucho en redes sociales y que en las consultas de nutrición desde hace unos años estamos recibiendo a muchos pacientes con este pequeño problema. Es el caso del SIBO y este vídeo concretamente lo voy a relacionar obviamente con deportistas de resistencia porque es al fin y al cabo, como ya sabéis, el tipo de deportistas y de perfil de personas que yo asesoro a nivel nutricional. Y desde hace unos años he visto que cada vez mayor número de deportistas acuden a mi programa Alimenta tu Meta con esta patología. Por lo tanto, he querido hacer un vídeo en el que pueda ayudaros lo máximo posible. ¿Qué voy a hablar en este vídeo? En primer lugar, voy a comentaros qué es el SIBO. El segundo, cuáles son los síntomas y cómo, al fin y al cabo, detectarlo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo lo diagnosticamos? Es decir, cómo detectamos que realmente lo que tienes es SIBO y no otra patología. Por último, el tratamiento y unos últimos consejos para solucionar este pequeño problema que puede ser bastante molesto, sobre todo si eres deportista de resistencia. Bien, en primer lugar, ¿cómo saber si tienes SIBO o no? Si estás dudando. Lo primero es que todo te sienta mal, ¿vale? Muchas veces durante los entrenamientos notas hinchazón o ya no solo durante los entrenamientos, sino fuera de esos entrenamientos. Y, por ejemplo, yo he visto a varios de mis deportistas, en el caso, por ejemplo, de Sergi, que lo he llevado a hacer el maratón de Barcelona hace unas semanas. Esta persona vino a mí hace aproximadamente pues, 12 o 14 semanas, porque empezó el programa Alimenta tu Meta con el objetivo de preparar ese maratón de Barcelona, y los síntomas que tenía eran que toda la suplementación le sentaba mal, que muchas veces comía y se notaba una gran distensión abdominal y no sabía por qué era, tenía episodios de diarrea, etcétera, ¿vale? Entonces voy a contaros un poco cómo se soluciona esto, pero antes que nada quiero explicar qué es exactamente el SIBO, ¿vale? Para explicar qué es el SIBO tenemos que definir qué es la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que están presentes en muchas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en la vagina y tenemos microbiota en todo nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. En todas las partes tenemos diferentes tipos de microbiota. Y esto es bastante importante. No es la misma microbiota la que hay presente, por ejemplo, en el colon que en el intestino delgado o en el caso de la piel. Esto es bastante importante destacarlo y saber que es diferente. Y nosotros convivimos con esos microorganismos de manera de simbiosis, ¿vale? Y esto es bastante importante destacarlo, que sin una correcta microbiota y un buen funcionamiento, nosotros podríamos desarrollar determinadas enfermedades, inflamaciones, etcétera. Por lo tanto, hay que cuidar muy bien esta microbiota. En el caso del SIBO, vamos a hablar concretamente de la microbiota intestinal. Destacar que el mayor número o mayor recuento de microorganismos nosotros lo tenemos presente en el colon y además es la parte de la microbiota que más conocemos porque es bastante fácil de estudiar. Es decir, nosotros con un análisis de heces podemos determinar qué microbiota hay presente en tu colon. Sin embargo, en la zona del intestino es más complicado determinar tu tipo de microbiota, ¿vale? Y conocer exactamente, o yo voy a decir que realmente desconocemos realmente cómo funciona o qué tipo de microorganismos tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto debe de estar en correcto funcionamiento, es decir, microorganismos del colon no deben de estar presentes en el intestino delgado, ¿vale? Para ello tiene que funcionar todo bien, entre ellos pues los jugos gástricos, por ejemplo, que ahora destacaremos pues algunos fármacos, que ya sabéis más o menos de qué hablo, que pueden dañar esto, o sea, el funcionamiento de estos jugos gástricos y por lo tanto a largo plazo pueden dañar esa microbiota intestinal. Bien, una vez explicado lo que es la microbiota, os quiero explicar qué es el SIBO. El SIBO lo conocemos como un sobrecrecimiento microbiano, es decir, hay un mayor recuento de microorganismos en una determinada zona y en concreto decimos que hay SIBO cuando este recuento es mayor a 103
unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿vale? A partir de aquí es cuando determinamos que hay SIBO. Además de haber ese sobrecrecimiento microbiano, es decir, un mayor número de microorganismos, digamos, malos, también puede existir un desequilibrio entre las especies microbianas, ¿vale? Nosotros debemos de vivir en simbiosis y se puede producir una disbiosis, que por ejemplo, lo que ya os he comentado, que puede pasar microorganismos del colon al intestino, ¿vale? Entonces aquí no deben de estar esos microorganismos, por lo tanto hay una disbiosis. Y si no funcionamos bien, es decir, si no alimentamos bien esa microbiota, van a haber una serie de problemas a largo plazo en nuestro intestino, ¿vale? Por ejemplo, aquí un claro ejemplo es, si nosotros estamos dañando esa microbiota por razones como es el estrés, por una mala alimentación, por el tabaco, por el consumo de alcohol, etcétera, lo que va a ocurrir a largo plazo es que en tu intestino se van a producir algunas inflamaciones y por lo tanto tú no vas a absorber de manera adecuada los nutrientes y a largo plazo puede provocar inflamaciones sistémicas, ¿vale? Y a largo plazo dar o favorecer la aparición de determinadas enfermedades, ya sean cardiovasculares, diabetes y un largo etcétera. Por eso se habla tanto hoy en día de la importancia del cuidado de la microbiota. Y hay quien hace afirmaciones como que la microbiota es nuestro segundo cerebro, ¿vale? Yo creo que es algo que debemos de cuidar muy bien y que la alimentación está muy relacionado con esa microbiota, porque si tú alimentas bien esos microorganismos van a estar correctamente en simbiosis contigo y a largo plazo tú vas a estar cuidando tu salud y previniendo un gran número de enfermedades. Bien, ¿qué síntomas puedes tener por aparición de SIBO o por tener SIBO? Yo lo clasifico en dos, ¿vale? Unos síntomas a corto plazo y síntomas a largo plazo. A corto plazo, ya he dado algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, los más destacados es distensión abdominal, flatulencias, diarrea y dolor abdominal. Estos son los más a corto, ¿vale? O incluso episodios de estreñimiento puede darse también. Bien, Esto se puede relacionar con un montón de enfermedades, por lo tanto, que tú tengas estos síntomas no quiere decir que tengas SIBO, ¿vale? Habría que hacer un diagnóstico. Esto es muy importante porque son síntomas muy típicos de colon irritable, de factores de estrés, etcétera, ¿vale? Entonces, no os alarméis, ¿vale? Porque esto simplemente te dice que está habiendo un problema en tu cuerpo. Y a largo plazo, ¿qué puede dar lugar? Pues ya algo que os he informado es la dificultad de absorber nutrientes. Si tu microbiota no funciona adecuadamente, ¿vale? Si hay un sobrecrecimiento microbiano, si no hay una buena simbiosis, lo que va a ocurrir a largo plazo es que tu intestino se vaya dañando, es decir, las paredes del sistema digestivo se están dañando. Al estar dañadas, tú no realizas una correcta absorción de nutrientes. A largo plazo, si tú no estás absorbiendo correctamente los nutrientes, puede haber una serie de inflamaciones sistémicas y a largo plazo a favorecer la aparición de determinadas enfermedades, ¿vale? Pero es muy difícil de determinar que la aparición del SIBO o la aparición de daños en microbiota es lo que provoca o lo que justifica la aparición de otra enfermedad. Muchas veces son causas multifactoriales, pero esto, para que lo tengáis en cuenta, un SIBO alargado en el tiempo puede dar esta serie de problemas. Bien, una cuestión muy importante. ¿Por qué ocurre el SIBO? ¿Por qué hay ahora tanto SIBO? ¿Por qué hay tantas personas ahora en redes sociales hablando de este problema? ¿Vale? Pues en realidad es que la prevalencia a día de hoy no se sabe, ¿vale? Pero sí que se relaciona con determinadas cosas. Por ejemplo, una baja motilidad intestinal. Motilidad es el movimiento del intestino. Cada vez somos más sedentarios, ¿vale? Hay una menor actividad física, por lo tanto eso provoca que tu intestino no tenga una correcta motilidad y además puede ser por otras causas como otras enfermedades. Puede ser también por alteraciones anatómicas, personas que se operan pues de una reducción de estómago, personas que tienen diverticulosis, personas que utilizan determinados fármacos, como ya he comentado antes, que todos conocemos por ejemplo el omeprazol, que estos fármacos lo que hacen es que modifican el ácido del estómago o del sistema digestivo al fin y al cabo, por lo tanto modifica esa microbiota intestinal. Pero, en mi opinión,
la mayor causa que hay a día de hoy es el estrés, ¿vale? La disbiosis, es decir, el problema intestinal de tus microorganismos puede ser una de las principales causas, el estrés. Y ese estrés también provoca el comer mal. Entonces, si comemos mal, no estamos cuidando nuestra microbiota y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, el objetivo principal muchas veces, aparte de diagnosticar ese SIBO y al fin y al cabo tratarlo, también es solucionar el problema de raíz, ¿vale? Yo no lo sé, o sea, estás aquí escuchando este vídeo y yo no sé si tú tienes problemas de estrés, si realmente no es por estrés y no es por otra causa, pero quiero que te pares a pensar que acudas a un digestivo y que lo trates junto con un nutricionista, que esto es muy, muy, muy importante. Bien, siguiente paso, diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos este problema? A ver, aquí es un poco difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque se están viendo muchos falsos positivos y falsos negativos. Hay dos maneras de diagnosticarlo. Uno es cultivo del aspirado de material del duodeno, ¿vale? Jejunal se llama exactamente, es que nunca me sale la palabra esta. Bueno, la cuestión, pero ese es un método muy invasivo, por lo tanto no se suele utilizar, ¿vale? Entonces, os voy a contar exactamente cuál es el que se hace normalmente para diagnosticar. Y es el test del aliento aspirado, ¿vale? Lo que hacen es daros una cantidad de un azúcar concreto y ver, una vez pasado 20 minutos, incluso 40 minutos, ver si es positivo o no en función del hidrógeno. Esto es muy importante que lo evalúe un médico digestivo, ya no un nutri, ¿vale? Soy nutricionista y sé leerlo. Esto es cuestión de un médico digestivo y un médico que suele ver este tipo de pruebas y va a saber detectar si realmente es un falso positivo o no y qué tratamiento tienes que llevar y exactamente el tratamiento con antibióticos durante cuántas semanas, etcétera, ¿vale? Y además muchas veces lo combinan con otras pruebas, ya sea intolerante a la fructosa, a la lactosa, etcétera, ¿vale? Bien, una vez diagnosticado con este test del aliento expirado, importante, no otros tipos de test, ¿vale? Y no porque tengas síntomas realmente tienes SIBO, ¿vale? Que esto también es muy importante, que hay mucha gente que viene a mi consulta y me dice, Andrea, tengo SIBO, y no tienen ninguna prueba, ¿vale? Entonces, primero diagnóstico y a partir de ahí aplicamos tratamiento. Bien, el tratamiento es cosa del digestivo y el digestivo es el que te va a pautar el antibiótico. En función de qué tipo de SIBO tengas, te va a pautar un tipo de antibiótico u otro. El número de semanas también. Y a nivel nutricional lo que hacemos es una dieta baja en FODMAP, ¿vale? Importante, hay que trabajar este tipo de dieta a la vez que te estás tratando con el antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico lo que va a hacer es atacar esos microorganismos, los buenos y los malos, todos. Y lo que vamos a hacer con la dieta es, como digamos, debilitar esos microorganismos y que el antibiótico los va a eliminar. Importante trabajar estos dos aspectos, dieta baja en FODMAP junto con el tratamiento. Una vez pasa esa fase de tratamiento, normalmente los digestivos están pautando orégano y probióticos. Importante, esto va pautado por un digestivo, no por un nutri ni por un gurú de la nutrición, etcétera, ¿vale? Yo, todos mis pacientes, todos los que están en el programa Alimenta tu Meta que me han venido con este problema, han venido con el diagnóstico del test de aliento expirado y con el tratamiento de su digestivo. Yo me encargo como nutricionista de preparar la dieta. Esta dieta de FODMAP va normalmente de una duración entre 4 y 6 semanas. Luego hacemos una reintroducción paulatina de los alimentos. Sé que te estás preguntando qué es una dieta baja en FODMAP. Voy a preparar un vídeo, ¿vale? Que a lo largo de la semana que viene o esta semana vas a tener todos los detalles de lo que es la dieta baja en FODMAP. Importante, no hacer esta dieta por tu cuenta, porque es una dieta muy restrictiva y que no debe de ser llevada a largo plazo, porque puede llevar problemas de salud a largo plazo, ya que al eliminar un gran número de alimentos de tu alimentación puedes tener déficits en nutrientes y un largo etcétera. Sobre todo, esto voy relacionado con deportes de resistencia. Deportista de resistencia, si tienes SIBO, importante, muy importante que lo trabajes con digestivo y con nutricionista. ¿Por qué? Porque los deportistas de resistencia tenéis unas altas necesidades de hidratos de carbono. La dieta baja en FODMAP reduce
un gran número de alimentos ricos en hidratos de carbono y además reduce muchos alimentos que contienen vitaminas, minerales y un largo etcétera. Por lo tanto, es primordial que lo trabajes con un nutricionista para no bajar tu rendimiento, cumplir tus objetivos y al fin y al cabo cruzar tu meta con salud, que ya lo sabéis, que os lo digo mucho, que el objetivo principal es cruzar la meta con salud, pero se puede hacer, ¿vale? He llevado, por ejemplo, a Sergi en este maratón de Barcelona y he llevado muchas personas a cruzar metas deportivas y ahora, por ejemplo, tengo a Aitana trabajando conmigo que está preparando el maratón de Londres. No sé cuándo voy a publicar este vídeo, ahora que estoy pensando, igual ya ha pasado el maratón de Londres. Bueno, la cuestión que eso, que llevo muchos pacientes que preparan metas deportivas y tienen este problema y no hay ningún inconveniente, se puede trabajar. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nada, si te interesa mucho la dieta baja en forma, pero voy a grabarlo ahora, de hecho, para el próximo vídeo hablar de ello, comenta que te leo. Y para más información en deportes de resistencia, no olvides suscribirte a mi newsletter y no olvides seguirme aquí en el canal para seguir informado en todos los deportes de resistencia. Un abrazo a todos, chao.